Uy, si estáis casi todos. Venga, un aplauso para la vuelta del café. El aplauso es para vosotros, por haber llegado. Mira, hay alguien que está todavía ahí con el bizcochito, que aproveche. Están ricos los croissantitos. Oye, ¿habéis seguido las instrucciones musicales de Miguel Lara, del violinista? ¿Lo habéis visto todos y todas? ¿Lo habéis visto? Le aplaudimos que está ahí detrás y el hombre se ha quedado como diciendo, yo no sé si me han hecho caso o no. Los del año pasado le conocíais. Es nuestra manera de traeros hasta aquí. Igual que hasta esta mesa nos trae Ramco y el cuadro que vais a ver ahora, yo creo que lo conoce todo el mundo, ¿no? Hasta el nini más reggaetonero conoce este cuadro de Van Gogh que se llama La noche estrellada, ¿no? A ver si aparece. Yo creo que sí, ¿no? Me está mirando, no sé cómo te llamas, pero me mira como diciendo, ¿esto un nini moderno? No. Os he dicho antes que soy patológicamente optimista. Yo creo que sí, pero vosotros seguro. Lo que puede que no sepáis es un detalle que a mí me encantó descubrir y es que cuando Van Gogh estaba pintando este cuadro, él estaba ingresado en un psiquiátrico y él, asimismo, cuando lo vio terminado, dijo, Vincent, porque se llamaba de tú, ¿sabes? Se tenía confianza. Dijo, Vincent, este cuadro es un fracaso. Fijaos qué diferencia cómo lo vemos ahora y cómo lo veía él. Y precisamente de esto va la mesa. De que la vida, como el arte, como el arbitraje, en muchos casos es todo o solo cuestión de perspectiva. Así que vamos a hablar de financiación, pero desde el punto de vista del inversor. Con lo cual, uno mira este cuadro y dice, ¿noche estrellada o se avecina borrasca? No lo sé, pero se avecina un aplauso para recibir a Cristina Soler, CEO de Ramco Litigation Funding y todo el equipo. Fuerte, por favor, un poquito de cariño. ¡Ay! Cristina, si no nos sale, es que si no nos sale, necesitamos el aplauso fuerte. ¡Ay! Buenas. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí pendientes de este panel que esperemos que os guste y que os ofrezca nuevas perspectivas sobre la ejecución de laudos. Mi nombre es Maribel Rodríguez, soy Legal Manager en Acciona, superviso arbitrajes y asesoro en arbitrajes y litigios complejos del grupo. Hemos elegido este cuadro, La noche estrellada de Van Gogh, porque creemos que representa bien nuestra ventana al mundo cuando ya tenemos un laudo. En el firmamento se nos presentan múltiples opciones. Podemos mirar el firmamento como si fuera nuestro mapa mundi y en arbitraje, especialmente en arbitraje internacional, tenemos diferentes opciones de ir a diferentes jurisdicciones donde existan activos ejecutables, donde tenga la contraparte pueda tener su domicilio principal. Existen una multitud de opciones si miramos al cielo como nuestro mapa mundi. Pero es que además, sobre todo recientemente, probablemente los últimos 10-15 años, han irrumpido gratamente en la escena diferentes stakeholders que han ofrecido diferentes productos que también ofrecen un firmamento estrellado de opciones en ese momento, en esa fase post-laudo. Y en ese sentido, en este panel, concebido y diseñado por Ramco Litigation Funding, vamos a intentar ofrecer una perspectiva amplia de la noche estrellada en la que nos encontramos en esa fase post-laudo, contando con estos diferentes stakeholders, ya veréis qué playa hay. En primer lugar, tenemos a Cristina Soler, es Chief Executive Officer y co-founder de Ramco Litigation Funding, firma de financiación de litigios y arbitrajes pionera en España, que se fundó en el Reino Unido en 2015 y aterrizó en España en 2017. Cristina es abogada que cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento en litigios y arbitrajes y en diferentes sectores industriales. Con nosotros nos acompaña también hoy Emma Morales, socia del Departamento de Disputas de Simons & Simons. No necesita presentación, Emma,
pero además de dedicarse, lógicamente, a asesorar a clientes y a representarles en litigios y arbitrajes, actúa como árbitro y es profesora de advocacia en el Instituto de Empresa. A su vez, tenemos a Carlos Iso, es abogado responsable de arbitrajes y litigios en SACIR. Inició su carrera profesional en la práctica privada en un despacho internacional y posteriormente ha trabajado en otras empresas, en Cigna, en FCC Construcción y desde 2015 en SACIR. Así que tiene un amplio bagaje, un amplio conocimiento de las necesidades de la empresa y cómo enfoca la empresa las decisiones a la hora de iniciar, seguir y en la fase poslaudo en arbitrajes. Asimismo, viajamos un poco de jurisdicción y tenemos la suerte de contar con Damián Vallejo, que es abogado español y de Nueva York, socio de la firma Darling Redman en Nueva York. Centra su práctica en resolución de disputas y también es profesor adjunto de la Facultad de Derecho de Fordham. Y asimismo, por último, también una visión muy importante en todo lo que tiene que ver con la ejecución de laudos y cada vez más. Contamos con Lourdes Martínez de Vitoria, abogada del Estado, adjunta en el Departamento de Arbitrajes Internacionales del Reino de España. Representa al Reino de España en procedimientos arbitrales y coordina procedimientos de ejecución en el extranjero. Y además actúa como representante de España en el grupo de trabajo tercero 3 de Citral. Así que con esta pléyade creo que vamos a poder afrontar estas nuevas tendencias y esperamos que podamos obtener muchos takeaways que nos sirvan para nuestra práctica. Sin más, Emma, empezando quizás por tu visión, ¿verdad? Que es una visión amplia, que toca todos los puntos. ¿Cómo ves tú las tendencias más recientes que se están presentando en una fase poslaudo, especialmente centrándonos en ejecución, en realizar el valor del laudo? Muchas gracias, Maribel. Bueno, ante todo, gracias, Cristina, y gracias a Ramco por organizar esta mesa. Y, por supuesto, enhorabuena aquí a los anfitriones que cada año se superan. Dicho esto, dándole una vuelta a cuáles podían ser las tendencias que merecían la pena ser referidas hoy, creo que voy a hablar de dos tendencias en sí que a su vez se dividen en otras, es decir, unas más de actualidad y otras más jurídicas. Las dos de actualidad, para mí, la primera y fundamental probablemente sea el incremento de las disputas ESG. Como sabemos, pues, toda la regulación de la normativa ESG que se ha introducido en tratados, que se ha introducido en contratos, que se ha introducido en prácticas empresariales, ha motivado que se hayan incrementado las disputas relacionadas con estos temas. No solamente a nivel comercial, sino también entre Estado e inversor. Un buen ejemplo de esto, por ejemplo, es el arbitraje CIAD interpuesto contra el Reino de España el año pasado, en 2024, por Berkeley, en relación con las minas de uranio en Salamanca. Por lo menos no ha sido una de renovables. Dicho esto, no podíamos dejar de hablar, por supuesto, de las renovables, que no es en absoluto un tema nuevo, pero que sí ha tenido nuevos desarrollos. Y es que recientemente la Unión Europea se ha retirado del Tratado de la Carta de la Energía, después de haberse iniciado más de 150 arbitrajes en relación con este asunto. Y bueno, pues, la reciente resolución de la Comisión en relación con las ayudas de Estado y demás hace prever que vaya a haber mucha hostilidad en determinadas jurisdicciones para la ejecutabilidad de los laudos de renovables. Pero bueno, este es un melón que dejaremos para otro lado de la mesa. Es cierto que ha habido una nueva, los llamados Next Generation Treaties han intentado mejorar pues algunas deficiencias o algunas cuestiones que no se habían tenido en cuenta en los tratados bilaterales anteriores. Sin embargo, eso no ha hecho que se menguaran tampoco el número de disputas y, de hecho, podemos mencionar, por ejemplo, el arbitraje de Ecooro contra Colombia en relación con el BIT de Canadá y Colombia del año 2008.
Y dicho esto, pues lo más reciente y la más rabiosa actualidad nos lleva a qué está pasando hoy en día con el ESG. Con la administración Trump sabemos que el viraje del gobierno hacia la no protección de las políticas de ESG es ya un hecho. Y esto a mí me hace por lo menos plantearme algunas preguntas, entre otras, si esto va a implicar una recesión a partir de ahora de este tipo de disputas, o si solamente va a suponer que va a haber más dificultades en la ejecución de este tipo de laudos, por ejemplo, en jurisdicción americana, que era una jurisdicción aliada o bastante friendly para la ejecución de laudos de renovables, o si esta es una tendencia que ha venido para quedarse y realmente el ESG no se va a ver afectado como tal por estos cambios. De la mano de esta tendencia viene la siguiente, que es prácticamente hermana, y es pues, los cambios geopolíticos que están evidentemente afectando a todo el mundo y desde luego que dejan su huella también en el arbitraje, puesto que todo lo que pasa al final a nivel político se refleja en unos meses en tendencias del tipo de disputas que se inician. Y por eso, de nuevo refiriéndonos a Estados Unidos, pues hay que poner el ojo en lo que está sucediendo, las tensiones que se están incrementando entre Estados Unidos y China y, lógicamente, los aranceles pues, darán lugar a litigios futuros sobre esos productos, el conflicto de Ucrania que se está cronificando, pero no solamente eso, es decir, no solamente se está afectando el precio de los cereales y la energía, es que ahora el cambio de apoyo de Estados Unidos, que había venido financiando prácticamente la guerra de la parte de Ucrania, ahora el apoyo a Rusia, pues hace un nuevo viraje. La situación de tensión que existe entre Irán e Israel, el Líbano, bueno, la situación post-Brexit, que es verdad que digamos es la más calmada, pero todavía surgen dudas a nivel comercial. Entonces, realmente lo que nos damos cuenta con esto es que todo lo que sucede en la política y en el panorama internacional, desde luego, tiene después una clara influencia en el tipo de disputas y de arbitrajes que nos vamos a encontrar en los meses venideros. Sentado esto, que está más vinculado a la actualidad, me gustaría referirme brevemente a tres tendencias que son mucho más jurídicas. La primera de ellas, que también se referirá Cristina más adelante, es una creciente tendencia de regulación del third party funding. Pues en Singapur, que fueron pioneros con la regulación del third party funding, acaban de publicar un reglamento en el año 2025 que ya tiene una regulación exhaustiva del third party funding. En Europa hemos visto desde el año 22 multitud de tendencias que cristalizarían por fin en una directiva sobre la financiación de terceros. En Oriente Medio era una cuestión no regulada y ahora ya en los centros de Abu Dhabi y de Dubái está empezando a regularse. Es decir, hay un creciente interés por la regulación del third party funding. Pero justo con esto también está surgiendo una crítica a la forma en la que se está regulando porque, por un lado, se puede socavar con tanta transparencia, tanta explicación sobre los contratos, se puede socavar la posición de la parte que se ve afectada y, en segundo lugar, porque el topar o limitar las posibilidades de recuperación por parte de los fondos pues puede hacer que se desincentiven esas inversiones. Otra tendencia a tener en cuenta, el uso de la inteligencia artificial. Lógicamente, la inteligencia artificial es una herramienta que ha venido para quedarse y que es muy útil, reduce costes, reduce tiempos y reduce errores humanos, pero a la vez también requiere una regulación. Y muy recientemente el Chartered Institute de Arbitrators, el CIAR, ha sacado una guía que tiene, la verdad, algunas recomendaciones muy interesantes. Entre otras, por ejemplo, pues recomienda que se haga una regulación entre las partes sobre el uso de la inteligencia artificial que puede ser incluso incluida en el convenio arbitral. No solamente eso, también puede ser pactada en cualquier momento del proceso, pero sobre todo lo que se requiere es transparencia y revelación, que la verdad es que es muy interesante. Y si no se revelara o no se fuera transparente con el uso de estas herramientas, lo que sí se recomienda, por ejemplo, al tribunal arbitral es que lo pueda tener en cuenta de cara a rechazar alguna prueba o propuesta que se haya accedido a ella a través de la inteligencia artificial o incluso tenerlo en cuenta a la hora de imponer las costas. Y, por último, no podemos no mencionar, y menos en este país, el mayor uso de la mediación.
Con la entrada en vigor el 3 de abril de la Ley Orgánica 1/2025, pues se ha obligado como requisito de procedibilidad a las partes, antes de iniciar un litigio, a demostrar que han acudido a un mecanismo de resolución de disputas. Entonces, esto lógicamente supondrá, por automaticidad, supondrá un incremento de la mediación. Pero también lo que estamos viendo los key practitioners es que lo que está suponiendo es una mayor inclusión de cláusulas arbitrales, de convenios arbitrales por parte de nuestros clientes que todavía no se fían del todo de cómo esta práctica se va a implementar por nuestros tribunales. Así que esto ha sido un poco un resumen muy, muy breve, porque cada una de estas cuestiones yo creo que da lugar para una ponencia en sí misma. O sea que, bueno. Totalmente, Emma. Muchas gracias, porque la verdad es que has cubierto un amplio espectro y algunos días especialmente pues, necesitadas de bastante profundización. Así que a lo mejor siembran la semilla para otras ponencias. Siendo uno de los mayores usuarios, las empresas, ¿verdad?, del arbitraje, yo creo que es importante poder conocer, Carlos, poniendo el foco en la fase poslaudo, ¿no? ¿Cómo afrontáis vosotros la fase poslaudo? ¿Cómo os preparáis vosotros para la fase poslaudo? ¿Qué tenéis en cuenta casi desde el minuto 1 en que estáis pensando en introducir una cláusula arbitral, al iniciar el arbitraje y o durante el proceso en sí? No, muchas gracias, Maribel, y muchas gracias también a Ramco por la invitación y a Javier y toda la organización por el evento. Bueno, yo creo que voy a intentar dar 3 ideas muy básicas, ¿no? Sobre la potencial ejecución de un laudo, ¿no? Nosotros principalmente nos enfocamos en arbitraje comercial, es mi mayor experiencia. Entonces aquí hay como 2 o 3 cuestiones, ¿no? La contraparte es una entidad pública. En el sector de infraestructuras típicamente son entidades públicas, que tiene cosas muy buenas porque da normalmente una seguridad de pago. Entonces no voy a entrar en otros ámbitos, ¿no? Si es una parte privada, pues puede la cuestión de la posibilidad de pago, su situación financiera, pues hay situaciones un poco más complicadas, ¿no? Si hay una insolvencia, sabemos que el arbitraje con la insolvencia no se lleva muy bien. Si ha salido de la insolvencia, pues a lo mejor es el momento adecuado de iniciar un arbitraje y depende en el país que estés, puedes luego conseguir cobrar y ejecutarlo con éxito, ¿no? Otro elemento clave es la sede arbitral, ¿no? En muchos contratos en los que nosotros tenemos, los clientes, las administraciones públicas, pues en los que pactamos arbitraje, es su sede arbitral, ¿no? Hay otros casos en los que o has pactado previamente o incluso hay cláusulas arbitrales un poco a veces extrañas que establecen que la sede arbitral será neutral, ¿no? Pues bueno, te da una oportunidad a lo mejor de acudir a otra jurisdicción donde el riesgo de impugnación, anulación, se ve minorado, lo que evidentemente no facilita el camino de ejecución o de cumplimiento voluntario, ¿no? Y luego, pues otro elemento muy relevante es cuando vas a ejecutar laudos en distintos países, es saber en el país en el que vas a ejecutar cuál es el sistema jurídico de reconocimiento y ejecución de laudos, ¿no? Nosotros conocemos el español, que tiene una fase de reconocimiento y otra de ejecución, pero hay otros países en los que el reconocimiento y la ejecución, ¿no?, se sustancia de una sola vez, incluso ex parte, ¿no? Es inaudita sin notificar a la parte contraria, ¿no? Entonces el ejecutado se encuentra con una notificación de me están embargando las cuentas bancarias, ¿no? Y primero, pues seguramente voy a tener que pagar y luego ya discutir, ¿no? Conocer, ¿no?, todos estos elementos, ¿no?, pactarlos lo que se pueda pactar y luego prepararte para distintas eventualidades futuras, pues creo que es importante, ¿no? Desde el minuto 1 si puedes. No, desde luego es importante para tomar las decisiones, pues, de inversión, de los proyectos y para
estar preparado en la llevanza del propio proyecto, ¿no? En toda la gestión. Bien, yéndonos, digamos, a otro espectro, a otro de los usuarios habituales de arbitraje cada vez más, creo que podemos preguntarle a Lourdes, además, ciñéndose a los arbitrajes que tú manejas, en los que estás involucrada y asesoras, ¿no? Entendiendo que es un ámbito acortado, es el de las renovables. ¿Has visto recientemente algunas novedades que puedan tener una relevancia especial en lo que es la ejecución de laudos? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Maribel, Cristina, Javier, por invitarme a participar en esta mesa. Es un honor para mí estar hoy aquí con todos vosotros. En materia de ejecución de laudos y de actualidad, sí que considero que tiene una especial importancia la decisión de la Comisión Europea de 24 de marzo del año 2025, se ha mencionado anteriormente en alguna otra mesa. En esta decisión, la Comisión Europea ordena a España no pagar el laudo Antin por considerarlo una ayuda estatal ilegal incompatible con el mercado interior. ¿Y por qué llega la Comisión a esta conclusión? Pues bien, estos laudos que se dictan en arbitrajes de inversión entre inversores europeos y Estados miembros de la Unión Europea, los comúnmente conocidos como arbitrajes intra-UE, se considera que vulneran los principios y normas fundamentales del derecho de la Unión Europea. Así que, antes de continuar, me gustaría decir que todo lo que diga hoy no es la postura oficial del Reino de España, únicamente es una opinión personal. Y antes de abordar el contenido de la decisión, quizás sí que brevemente puede ser de utilidad explicar un poco el contexto, ¿no?, en el que se dicta esta decisión. Como sabéis, en la última década España ha sido demandada en más de 50 arbitrajes de inversión. La mayor parte de estos arbitrajes han versado sobre la modificación del régimen retributivo de las energías renovables. En estos arbitrajes el Estado ha estado representado por la Abogacía del Estado en el Departamento de Arbitrajes Internacionales y hasta la fecha un total de 10 laudos han sido ganados, 4 laudos se han anulado, 3 inversores han desistido de sus reclamaciones y también me parece importante señalar que España ha conseguido que los tribunales arbitrales rebajen considerablemente el importe reclamado por los inversores hasta el punto de que en el momento actual esa rebaja se sitúa en torno al 80-85% del importe de los reclamados, lo cual pues, en la práctica arbitral es una cifra importante. Y bueno, dicho esto, y me gustaría abordar el contenido muy brevemente de la decisión porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que me gustaría señalar cinco puntos fundamentales a los que llega la Comisión Europea. El primero de ellos, la Comisión en su decisión señala que el laudo Antin es un laudo nulo porque carece de base jurídica, ya que vulnera las normas y principios fundamentales del derecho de la Unión Europea. Y a continuación, y en este punto, y siguiendo pues el contenido de la mesa, lo que dice la Comisión es que el laudo no produce efecto y, por tanto, no puede ejecutarse. En este sentido, la Comisión recuerda que el Tratado sobre la Carta de la Energía en ningún momento sirvió de base para los arbitrajes intra-Unión Europea y también se refiere a la importancia, ¿no?, de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras la sentencia CMEA de 6 de marzo de 2018, la sentencia Comstroy de 2 de septiembre del 21. La segunda conclusión a la que llega la Comisión, en base a la anterior, es que el laudo constituye una ayuda estatal ilegal incompatible con el mercado interior, porque se basa en una interpretación, ¿no?, del Tratado de la Carta de la Energía que es incompatible, entre otros, pues, con el principio de autonomía o los artículos 267 y 344 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y el siguiente punto, que creo que también es muy relevante,
la Comisión ordena a España no pagar el laudo Antin y en el supuesto hipotético en el que se produjese cualquier tipo de pago, sí que ordena a España a recuperar el importe que hubiera pagado no solamente a Antin, sino también a cualquier tercero que haya adquirido o hubiera podido adquirir el laudo o cualquier derecho derivado de ese laudo. El cuarto punto al que se refiere la Comisión es que España debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que tanto Antin como los terceros que hayan adquirido ese laudo o derechos derivados del mismo puedan solicitar el reconocimiento o ejecución del laudo no solamente en la Unión Europea, sino también en países de fuera de la Unión Europea. Y para finalizar, el último punto relevante de la Comisión es que se refiere a la obligación que tienen todos los jueces de la Unión Europea de asistir a España en el cumplimiento de esa decisión de la Comisión y en este sentido pues, se refiere a la posibilidad de adoptar todas aquellas medidas que sean necesarias para evitar el reconocimiento y la ejecución del laudo. En definitiva, considero que esta decisión de la Comisión es muy relevante y debe ser tenida en cuenta por los operadores jurídicos y en este sentido España, como no puede ser de otra manera, debe cumplir con esta decisión de la Comisión y con el derecho de la Unión Europea. Gracias, Lourdes. Con esas obligaciones, además de que debe hacer, pues la verdad es que sí que quizás se barrunta que pueden desencadenarse incluso, no sé si acciones de reconocimiento negativos o de no reconocimiento, o no sé a qué dará lugar, pero ciertamente sí que sienta la escena para contiendas ante juzgados de donde sea, ¿no? Muchas gracias. Hemos visto entonces que, además, las cuestiones de ejecución son relevantes y en momentos de ejecución o en momentos poslaudo, el haber tenido algún problema jurisdiccional previo o alguna base incierta jurisdiccional, pues puede también tener una impronta, ¿no? Entonces, yo quería que nos especificaras un poco si ha habido algunas nuevas decisiones, etcétera, o algunos nuevos desarrollos que supongan una llamada de atención o que tengan que ser tenidas en cuenta por los operadores jurídicos desde el punto de vista jurisdiccional, poniendo el foco después en ejecución. Muchas gracias, Maribel. Efectivamente, numerosos tribunales arbitrales sí que es cierto que han apreciado su jurisdicción para conocer de disputas de inversión intra-Unión Europea, pero si bien recientemente ha habido varios tribunales arbitrales que han declarado su falta de jurisdicción para conocer de disputas de inversión intra-UE, así pues confirmando la postura no solo de España, sino también de todos los países de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, España ha sido el primer país de la Unión Europea que ha conseguido que 2 tribunales CIADI aprecien su falta de jurisdicción para conocer de una disputa de inversión puramente europea. Los pronunciamientos se produjeron hace unos meses, en octubre de 2024, y previamente, en el año 2022, España también logró que un tribunal SCC apreciara su falta de jurisdicción en una disputa de inversión entre España y 2 inversores daneses. En este sentido, sí que me gustaría hacer referencia a la declaración de los Estados miembros de la Unión Europea y de la propia Unión Europea de 26 de junio del año pasado, de 2024, en la que declaraban que cláusulas como el artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía no podía haber servido ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro como base jurídica para esos arbitrajes intra-UE. Y en esta declaración, que animo también a todos a leer, los Estados miembros y la propia Unión Europea lamentan, ¿no?, que los laudos intra-UE estén siendo objeto de ejecución en terceros países. También me gustaría señalar que España también ha conseguido anular 3 laudos ante los tribunales suecos,
Los órganos jurisdiccionales de Suecia declararon, con base en las sentencias Acmea, Comstro y Piel Holdings, que estos laudos vulneraban los principios fundamentales del derecho de la Unión Europea y, por tanto, debían ser anulados. En definitiva, Maribel, y respondiendo a tu pregunta, sí que ha habido recientemente un cambio de tendencia a la hora de que los tribunales arbitrales aprecien esa falta de jurisdicción para conocer de disputas de inversión intra-Unión Europea. Gracias, Lourdes. La verdad que pues eso, la batalla está servida o continúa, cada uno con los argumentos. Y bueno, es interesante sobre todo lo que aconteció en octubre, ¿no? Esos 2 primeros laudos CIADI en los que sí que se apreció una falta de jurisdicción intra-EU. Está por ver, ¿verdad?, si esos laudos no son anulados. Me consta que al menos uno de ellos está en fase de anulación o se ha solicitado su anulación y está digamos, pendiente ver si estos 2 laudos se acaban convirtiendo, ¿verdad?, en la tendencia y cómo se incardina todo esto, ¿no? Uno de estos laudos, efectivamente, Maribel, sí que está en procedimiento de anulación, pero el otro laudo no ha sido solicitada la anulación por el inversor. Interesante, sí. Nos queda un poco de tiempo, lógicamente tenemos que dar cabida, ¿verdad?, a todas las cuestiones que se presentan en las fases poslaudo, y en ese sentido una de las jurisdicciones a la que todos miramos es Estados Unidos, y Damián está en la mejor posición para ilustrarnos, ¿verdad?, en qué beneficios puede haber y qué cuestiones distintivas ofrece esta jurisdicción en materia de reconocimiento y ejecución. Claro, Maribel, gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Cristina Ramco por organizar la mesa, a Javier, a Sonia, a todo el equipo del Open por esta 11ª edición, mi primera, y la verdad es que estoy quedando maravillado con lo que estoy viendo de momento, muy contento y de hecho me arrepiento de no haber podido venir antes, ¿no? Pero entrando al tema que planteas y antes de contestar a la pregunta, ¿no? He escuchado antes de Emma en el panel anterior de José Manuel y probablemente vayamos escuchando en otros paneles, ¿no?, en las circunstancias económicas, políticas, geopolíticas que se están presentando a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, a nivel del régimen tarifario. Y eso al final es la realidad que están viviendo las empresas, ¿no? En general las empresas no van a salir del país, no van a dejar de hacer negocios. Y comento esto simplemente, ¿no?, porque ayer en la cena el evento de los ponentes, hablando con una persona que trabaja en el equipo de gestión contractual de una empresa constructora española, me comentaba que los 3 proyectos de infraestructuras más grandes de Estados Unidos a día de hoy, o entre los 3 proyectos más grandes, que tienen valor de 14.000, 8.000 y 4.000 millones de dólares, los finalistas de esas licitaciones son empresas españolas. Entonces, yo tengo esperanza, al final no nos queda otra que capear el temporal, pero bueno, ahí estamos los abogados, ¿no?, también para ayudar un poco a mitigar esos riesgos que existen, pero se pueden manejar de diferentes maneras, ¿no? Y entrando ya un poquito en la pregunta que planteabas, Maribel, ¿no?, a nivel de beneficios, al final, el traerte un laudo internacional, reconocerlo en Estados Unidos, que primero tienes 3 años para hacerlo, bajo la Ley Federal de Arbitraje. Si es un laudo doméstico tienes 1 año para confirmarlo, pero un laudo internacional tienes 3 años. Tienes luego, una vez lo has reconocido, se convierte en una sentencia doméstica, tienes 20 años para ejecutarlo. Y al final, aunque tu parte contraria no tenga suficientes activos en ese momento en Estados Unidos, en algún momento, teniendo en cuenta la importancia que tiene Estados Unidos todavía a día de hoy y probablemente a futuro la siga teniendo, ¿no?, como mercado global, mercado internacional, pues es posible que o tu parte contraria o la contraparte de tu contraparte en algún momento tenga operaciones en Estados Unidos y puedas llegar a encontrar activos, ¿no?, frente a los que se puede ejecutar. A nivel de reconocimiento, y eso es algo que se comentaba también en el primer panel esta mañana, lo comentaba Paul, luego las Cortes en Estados Unidos no son muy tolerantes
con aquellos que deciden impagar o no cumplir con las sentencias domésticas, ¿no? Por lo tanto, tienes ahí no una guillotina, pero sí un arma potente a efectos de también empezar a presentar posibles mociones con sanciones y quizás llevarte luego incluso esas decisiones estadounidenses a otras jurisdicciones donde puedan haber más activos, ¿no?, a intentar ejecutar en esas otras jurisdicciones. Es importante también diferenciar si estamos al final reconociendo un laudo emitido en un arbitraje de inversión o un laudo emitido en un arbitraje comercial. El procedimiento es diferente, las cortes competentes son diferentes, la casuística es diferente, ¿no?, y las defensas que tiene la parte contraria, ¿no?, si es un Estado frente a si es una entidad privada, son diferentes también. Y luego hay los casos en los que se dan las dos. Al final tienes, por ejemplo, en el asunto de Devas contra Antrix, es un arbitraje CCI, dos empresas indias, Devas empresa privada, Antrix empresa totalmente participada por el gobierno indio. El arbitraje pasa fuera de Estados Unidos, se emite el laudo, Devas se trae el laudo a Estados Unidos a intentar ejecutarlo y ahí es donde tienes, ¿no?, el doble componente de empresa privada en principio, pero al final totalmente participada por un gobierno y, por lo tanto, las defensas que le corresponden o que puede plantear y que está planteando, de hecho, Antrix en Estados Unidos son las que les correspondería a un Estado soberano, ¿no?, bajo la FSIA, que es la Foreign Sovereign Immunities Act, de la cual se ha hablado también esta mañana. De hecho, inicialmente, en primera instancia, Devas reconoce el laudo, en segunda instancia, en apelación, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno desestima y le da la vuelta a esa decisión y actualmente está en la Corte Suprema de los Estados Unidos esperando a ver cómo resuelve, porque además lo que se está planteando, la defensa que plantea Antrix en ese caso, sale un poco fuera de lo que es la jurisprudencia, de la manera en la que se ha aplicado la Foreign Sovereign Immunities Act en este tipo de casos, ¿no? Entonces está intentando traer una defensa jurisdiccional donde está planteando que se requiere contactos mínimos con la jurisdicción a efectos de poder reconocer y ejecutar ese laudo frente a ellos, cuando en verdad un Estado normalmente no tiene esa posibilidad. Bueno, al final las posibilidades que tiene para defender están bastante tasadas bajo la FSIA, ¿no? Y con eso yo creo que contesto a la pregunta. Nada, muchas gracias. Tremendamente interesante. Daría lugar a N ponencias. Creo que también es muy importante que nos pueda señalar o dar unas pinceladas de qué mecanismos creativos, un poco distintos, sofisticados, tenéis en las Cortes de Estados Unidos para, digamos, en ayuda o en asistencia de ejecuciones de laudos, ¿no?, que se han utilizado. Tienes, primero, una herramienta procesal, que es más una etapa, porque de esa etapa salen diferentes herramientas, ¿no?, que es el Discovery. El panel anterior, Claudia, Angélica lo comentaban un poquito por encima, pero ellas lo comentaban desde el punto de vista de cuando estás en un procedimiento ordinario, ¿no?, la posibilidad de plantear Discovery. También tienes lo que se conoce como el Post-Judgment Discovery, es decir, yo vengo a reconocer y a ejecutar el laudo en Estados Unidos, no sé exactamente qué activos tiene mi contraparte, pero sé que está operando en el país y a través de esta herramienta tengo diferentes posibilidades a efectos de intentar identificar los activos que tienen en el país. Eso en relación con Estados Unidos. Luego tenemos también una acción que se conoce como el 1782, que es una acción de Discovery en Estados Unidos en apoyo de un procedimiento judicial extranjero, y lo puedes utilizar, por ejemplo, en un caso donde estoy ejecutando un laudo en España, sé que mi contraparte tiene intereses en Estados Unidos o tiene presencia en Estados Unidos, o la contraparte de mi contraparte tiene intereses en Estados Unidos u operaciones en Estados Unidos, y puedo ir a solicitar Discovery en Estados Unidos para intentar identificar activos en otra jurisdicción. Esas son dos herramientas que pueden ser muy potentes, que para los que venimos de un sistema de ordenamiento civil son diferentes. Yo ya llevo 10 años en Estados Unidos, ¿no?, estoy un poquito más acostumbrado a ellas, pero sigue siendo también bastante interesantes la manera en la que lo puedes aplicar si te pones un poquito creativo también, ¿no? Y luego un segundo punto, que eso sale de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 22 de junio de 2023, donde
y ahí sí entramos a nivel en la creatividad de los abogados, ¿no? Donde se utiliza en ese caso una ley que se conoce como RICO, que es la Racketeer Influenced and Corrupt Organization Acts, que es una ley que sale se promulga en 1970 con la idea de otorgar a partes privadas la posibilidad de reclamar frente a organizaciones criminales, la mafia, reclamar compensaciones por la vía civil, ¿no? Entonces, esa ley se llegó a utilizar en un caso, en el caso que comentaba, resuelto por la Corte Suprema en junio de 2023, donde un laudo emitido en Londres se trae a Estados Unidos, el deudor está en Estados Unidos, se reconoce, se intenta ejecutar, lo que hace el deudor en ese caso es empezar a esconder activos, empezar a montar sociedades en otras jurisdicciones, empezar a sacar activos del país con la ayuda de un tercero. Y lo que permite esa ley, que no es fácil de aplicar porque además tiene unas condiciones bastante tasadas y a los jueces tampoco les gusta mucho aplicarla, pero si cumples con esas condiciones, y en ese caso se cumplía, lo que te permite la ley es triplicar los daños y te dan también las costas, tanto los costes del procedimiento como los honorarios de abogado, ¿no? Que eso, como se ha comentado en el panel anterior, ¿no? Lo que se conoce como la American Rule, salvo que te lo establezca por contrato o hay alguna ley que te lo otorga, no tienes derecho a recibir las costas, aunque seas la parte vencedora. La verdad es que vemos que conforme va avanzando la actividad se van sofisticando los mecanismos. En esa misma línea, y muchas gracias, Damián, es muy interesante poder preguntar a Cristina qué puede aportar un third party funder, qué diferentes figuras, formas de asistencia, formas de involucración estáis viendo más recientemente en la fase post-laudo. Bueno, primero, muchas gracias, Maribel, por la presentación y muchas gracias a Javier y a todo el equipo del Open por organizar este magnífico evento. Es un honor para Ramco poder estar un año más en el Open. Y ya entrando en la pregunta, como mis compañeros han comentado, una fase de ejecución, una fase post-laudo. La fase de ejecución puede ser larga, compleja y conlleva altos costes. Presenta una serie de desafíos en los que no hay ninguna garantía de poder llegar a la fase final y ejecutar efectivamente ese laudo, y más si estamos ante una ejecución en que la contraparte es un Estado soberano. En este escenario de ejecución, las alternativas para los demandantes, para que puedan mitigar estos riesgos aplicando estructuras de third party funding, son dos fundamentalmente. La primera es la financiación de los costes de la ejecución. Se trata de una financiación sin recurso en la que se abonan los costes de la ejecución y a cambio se recibe una participación en el resultado final que se obtenga en la ejecución. La segunda alternativa, que está en auge en este momento, es la monetización de laudos arbitrales. Supone un nuevo asset class para los financiadores. Es una alternativa que supone la venta o cesión de ese laudo a un financiador a cambio de una parte o la totalidad del laudo arbitral y, por tanto, del riesgo de la ejecución, a cambio de un precio. Supone un anticipo del resultado futuro de esa ejecución y, como tal, ese anticipo puede estructurarse de varias formas. Puede haber ese pago anticipado se puede realizar en la firma del contrato de financiación, puede prorratearse en los diferentes hitos del procedimiento de ejecución y también es muy habitual pactar un porcentaje del resultado final de la ejecución. Como decía, este asset class está en crecimiento y se ha creado un mercado secundario muy activo. De hecho, según el estudio de la Universidad Queen Mary de Londres sobre reconocimiento y ejecución de laudos, casi una de cada 5 empresas han utilizado la monetización de laudos y han utilizado mecanismos de cesión. Ejemplos recientes son las monetizaciones de los laudos CIADI, 2 laudos CIADI contra Venezuela de los fabricantes de acero Tenaris y Talta, y otro caso CIADI muy reciente que se ha monetizado es Rockhopper contra Italia, Rockhopper Energies contra Italia. Este crecimiento se debe principalmente a una serie de ventajas que presenta esta estructura. Principalmente, en primer lugar, presenta una liquidez inmediata para el demandante, más supone mitigar los riesgos de la ejecución. Los riesgos se transfieren al financiador.
Por otra parte, hay una experiencia, hay que destacar la experiencia cualificada. Un financiador no solo financia, no solo es un anticipo económico, sino que hay que tener en cuenta que es un profesional, es un financiador, un socio financiero experto en inversión en procedimientos de ejecución. Esto aporta un valor añadido fundamental en este tipo de casos, sobre todo en ejecuciones sofisticadas, ya que permite plantear estrategias globales en entornos multijurisdiccionales y además permite que se goce de una serie de recursos. Entre ellos se puede contar con empresas de localización de activos que pueden determinar la calificación jurídica del activo y mitigar riesgos de inmunidad soberana, por ejemplo. Por otra parte, la financiación supone o puede apreciarse como una fortaleza del caso, de la ejecución, y el financiador, por otra parte, ha confirmado previamente con una due diligence exhaustiva que la ejecución tendrá éxito. Por tanto, en caso de plantearse una monetización por parte de los demandantes, lo que recomendamos son tres cuestiones fundamentales. Primero, tener en cuenta la experiencia del fondo, el track record de ese fondo, qué casos ha financiado, si ha financiado casos similares. Segundo, que esté el caso dentro de los márgenes que tenga, los parámetros que tenga ese financiador. Y tercero, tener en cuenta la cuestión geográfica, que ese financiador tenga experiencia en el mercado donde se pretende ejecutar el laudo. Por tanto, desde mi punto de vista, hay que tener una visión global de mercado y ver qué aporta cada financiador en cada caso, más allá de lo que es el precio. Y de esta forma lo que se consigue es que un activo como es un laudo pueda ser un activo financiero que pueda tener gran utilidad y ser muy atractivo para la financiación de litigios. No, qué duda cabe. La verdad que es un universo en sí mismo, ¿verdad? Poder elegir dentro del menú que nos has explicado cuál de ellos. Si tuviéramos que resaltar dos cuestiones de la monetización de laudos, ¿cuáles serían para ti los retos principales y cómo mitigáis el riesgo en esta figura? Sí, ciertamente en la monetización de laudos, por ejemplo, en múltiples jurisdicciones existen una serie de retos. El primer reto sería la diversidad de marcos legales cuando se trata de ejecutar un laudo en diversas jurisdicciones. Por ejemplo, la diversidad de regulaciones en cuanto a reconocimiento y ejecución. Luego, la variabilidad que pueda haber de plazos o de procedimientos, y destacaría quizá el reto de las diferentes regulaciones que pueden tener la monetización en las diferentes jurisdicciones donde se quiere ejecutar ese laudo. Es un tema muy relevante porque puede dar lugar o puede cuestionar la validez de la cesión. Luego también destacaría un segundo punto, que es la ejecución contra Estados soberanos. Aquí la falta de cooperación de un Estado, y muchas veces vinculado a cuestiones políticas o legales, puede dar lugar a una serie de retos que al final conllevan una serie de riesgos y costes. Y de esta forma lo que intentamos los financiadores es mitigar riesgos, hacer un análisis muy detallado de cada jurisdicción y luego aplicamos una serie de medidas para mitigar riesgos. Analizamos y valoramos exhaustivamente la valoración de ese laudo, porque no cabe duda que todos estos retos se acaban traduciendo en un valor que tiene en el mercado ese laudo. Luego aplicamos una serie de garantías específicas a los contratos y aplicamos otra serie de medidas, como por ejemplo la diversificación de la cartera de laudos, y con el único fin de que ese laudo, como decía, pueda ser un activo financiero muy útil y que pueda ser muy útil para los demandantes. Muchas gracias, Cristina. La verdad que se aprecia que en tu día a día, por decirlo de forma coloquial, no te aburres, tienes múltiples cuestiones a las que dedicarte y pudiendo pensar lógicamente en la mejor ejecución, ¿verdad? Pues la verdad que con estas exposiciones, con estas opiniones, la verdad, muy al punto y de diferentes perspectivas, hemos llegado al final de nuestro panel. Hemos visto cómo hay unas nuevas tendencias, quizás las más significativas o últimas, la inteligencia artificial, ESG,
vamos a seguir viendo todo esto presente también en los arbitrajes y las ejecuciones. Hemos visto cómo se encienden algunas luces rojas que ya las anticipábamos y conocíamos, ¿verdad?, en todo lo que es el escenario intraeuropeo, pero que todavía hay que mirar con un poquito más de cariño. Hemos visto cómo en Estados Unidos, la verdad que es un key place to go, ¿no? Reconocemos y luego tenemos 20 años para poder ejecutar, lo cual es muy, muy interesante. Finalmente hemos visto también que desde un punto de vista de opciones, la irrupción de los third party funders nos ofrece una miríada de opciones para mirar con cuidado y que seguro que desde la empresa también oteáis habitualmente. Así que con estas cuestiones esperamos que poder volver a vernos en otra próxima edición. Muchas gracias a todos. Bueno, María Isabel, por favor, ¿me puedes acompañar? Venga a la zona de la verdad. A ver, Ven a aquí. ver. Ven Esto no aquí. estaba planeado, Perdonadme ¿eh? que os dé una chispitina en la espalda, pero esto es por... Esto no estaba planeado. No estaba planeado porque yo en algún momento creía que Cristina iba a ser la moderadora y resulta que eras tú. Entonces, en la zona de la verdad más absoluta te pido disculpas y que sepas que no se me va a olvidar nunca porque te llamas como mi madre. Este es mi DNI y es para que lo veas, ¿ves? Escudero Rodríguez de Segundo, hija de Laureano y Maribel. A mi madre la usaré para los tupper y a ti por si algún día me divorcio. O sea, de verdad, millones de disculpas. De hecho, mi mejor manera de pedir perdón es compartir mi chuche favorita. Solo me queda un koyak de sandía y es para ti, que te lo has ganado. Pues gracias, a mi hijo le va a encantar. así ¿En serio? Pues ya verás qué rico. Pero las cosas se enmiendan bien, que yo ya voy aprendiendo de arbitraje. Habéis sido una dulzura ahí detrás. Damián, has hecho un selfie maravilloso y con risa, así que hay chuches para todos. Los aplaudimos y me los llevo a la puerta. Estas chuches las acabo de abrir para vosotros. Vamos para allá. Venga, Damián, de portavoz de las moras.